Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado del día 30 de septiembre del 2023. Bueno, estamos acá, Daniel Campione y quien les habla. Buenas tardes, ¿qué tal la audiencia? Nadia Mallorquín y nuestro operador, Chino Román. No Navarro. No Navarro. Román. Ok. Bueno, Daniel, el día de hoy vamos a tener un programa como siempre, bastante agitado, a las corridas puede ser. Nunca sobra tiempo. Nunca sobra tiempo, así es. Todo lo contrario. Así es. Bueno, le vamos a dejar el teléfono a nuestras y nuestros oyentes para si quieren dejarnos un mensaje al 11 65 16 44 46. Y bueno, empezamos. Las últimas ejecuciones del franquismo se produjeron el 27 de septiembre de 1975 en las poblaciones españolas de Hoyo de Manzanares, Madrid, Barcelona y Burgos, siendo ejecutados por fusilamiento 5 personas. 3 miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. 2 miembros de ETA, político-militar, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Estas ejecuciones, las últimas del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador Franco, levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno fascista español, dentro y fuera del país. Un año antes, el 2 de marzo de 1974, había sido ejecutado con garrote vil Salvador Puig Antich en Barcelona. Se hicieron varios intentos para evitar las ejecuciones. Hubo varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y los abogados de los acusados realizaron gestiones con la Santa Sede. El primer ministro de Suecia, Olof Palme, salió por las calles de Estocolmo pidiendo con una hucha en favor de los familiares de los condenados. Nicolás Franco, hermano del dictador, le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegui visitó al cardenal Jubaní, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique Tarancón. Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros, por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco, aprueba el fusilamiento de 5 de los 11 condenados a pena de muerte, se produce una inmensa conmoción. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a 6 de los 11 condenados. La propaganda franquista nunca tuvo límites. Su Jamás. cinismo es Jamás. a toda prueba. Bajo el título Hubo clemencia, la prensa se desplegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante. En Euskal Herria, Difícil. se decretó huelga general en pleno estado de excepción, que fue seguida mayoritariamente por las diferentes ciudades del estado. Se multiplicaron los paros y las protestas. Un dato curioso es que el presidente mexicano, en ese momento Luis Echeverría, pidió la expulsión de España de las Naciones Unidas y 12 países occidentales retiraron sus embajadas. Ahora vamos a compartir con ustedes un breve audio.
No tenía ni idea cómo era esto. Sabía que era un monte, pero no, nada más. O se pegó en algún árbol, no sé, y el otro es el que... El otro lo lleva alguien de su familia. Un hermano, creo que lo lleva como un colgante. Pues los tengo aquí conservados hace 25 años como recuerdo de lo que nunca debió ser y de lo que era un horror, ¿no? Una pena de muerte ejecutada así. Pero aparte de todo es que, claro, aquí la cuestión fue brutal, la ejecución, pero claro, es que fue mucho más brutal todo el proceso, porque realmente había un proceso militar, consejo de guerra, que ya no es normal en una sociedad civil tener consejos de guerra para la población civil, pero es que de un día para otro pasaron a consejo de guerra sumarísimo. Consejo de guerra sumarísimo es el previsto en plena guerra para el soldado, que se pasa al enemigo, fusilamiento y pum. O el centinela que se duerme en el puesto de guardia, en trinchera, en primera línea de guerra. Entonces un día a las 12 de la noche nos llaman del juzgado militar, nos dieron la causa militar para con 4 horas preparar toda la defensa. O sea, él no murió de los tiros, murió del tiro de gracia. Y esto suele pasar, se supone, espero no tener mucha experiencia, pero la verdad que el tío se movía. Y yo le decía al médico militar, oiga, pero vive, que haga algo. Y el médico militar, que se desmayó, el peor servicio de mi vida, yo dormía y me han dicho, venga para un servicio, y yo no sabía que tenía que ser esto. Entonces, fue cosas que daban segundos, ¿no? Sí. Le dio el tiro en el asiento, ya así que se quedó quieto. No pudimos darle ningún abrazo ni nada. Nunca nos lo permitieron. Nunca hablamos con él a solas. Él desde siempre decían que algunos que los iban a matar. Estaba muy entero, muy tranquilo. Dice que él tenía la conciencia tranquila, que no se arrepentía de nada. Y que lo que pedía era que le contáramos la verdad de lo que había pasado a sus sobrinos. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre lo que fue este lunes pasado, la derogación de la ley de la memoria democrática en Cantabria, Daniel, algo que pensamos que podía suceder y sucedió. Empezó el Partido Popular y Vox a negar. Es decir, que derogaron la ley para la región Cantabria. Así es. La derogaron en el Parlamento Regional de Cantabria, por supuesto, y fue aprobada esa derogación con 19 votos a favor, correspondientes, por supuesto, como lo mencioné anteriormente, por el PP y Vox, con 16 en contra de los representantes del PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria. Por esa razón, y para más o menos interiorizarnos un poco más sobre lo que ha sucedido en Cantabria, nos ponemos en comunicación con Tino Andrés,
quien es miembro de Desmemoriados, una asociación para la recuperación de la memoria colectiva en Cantabria. Y creo que va a ser lo más real, ¿no? Acercarnos de viva voz a ver qué pasa. Y vamos a hablar con él en unos minutos. Y bueno, en realidad también habría que analizar y tal vez empezar a ver cuáles van a ser las redes que se van a tejer a partir de esta derogación a nivel de todas las autonomías. Bueno, ahora estamos en comunicación con Tino Andrés. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí esperando ansioso vuestra llamada. La verdad que estamos un poco sorprendidos por el interés que desde el otro lado del Atlántico tenéis en este tema. Gracias. Bueno, nuestro programa está dedicado a estos temas, a los diversos padecimientos de la sociedad española y de la Argentina en relación con España, así que nuestro interés es permanente en estas cuestiones. Bueno, Tino, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Primero, bueno, agradecimiento total por habernos dado respuesta a nuestro llamado. Y segundo, bueno, queríamos preguntarte primero sé que hicieron un comunicado desde Desmemoriados, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria, a la cual perteneces. Hicieron un comunicado donde manifiestan estar en desacuerdo con esta derogación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre el contexto? Sí, bueno, en Cantabria en el año 2021 se aprobó una ley de memoria democrática que luego salió justamente antes de que saliera la del gobierno central, y ahora mismo, hace nada, esta semana pasada, a través de una propuesta del Vox, un partido de ultraderecha, que apoya el gobierno regional del Partido Popular, proponen que se derogue esta ley, ¿no? Entonces, un poco ahí la argumentación que dan es que la ley de memoria democrática rompe la convivencia ciudadana y que solo resalta las víctimas de un lado, ¿no? Esto sería un poco el contexto en el cual ellos se agarran para intentar suspender la ley. Sí, Daniel te quiere hacer una pregunta. Hola, Tino. Me llama la atención, no me sorprende en absoluto, pero sigue llamándome la atención esto de que se habla de las víctimas, de la crítica de que se habla de las víctimas de un solo lado, cuando el franquismo instauró durante décadas su culto a los caídos por Dios y por España y sus monumentos y sus calles, etcétera. ¿Cómo es que ahora encuentran el lugar para victimizarse, ¿no? Me parece realmente insólito. Sí. Bueno, en este país tenemos un problema serio, ¿no? Tenemos una derecha que proviene del franquismo y que no ha sabido distanciarse de él, ¿no? Para mí, desde mi propia opinión, en el primer gobierno de Aznar tuvo la oportunidad de haber resarcido y haberse distanciado con esto, con reconocimiento a las víctimas, de todas las víctimas y demás, y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque sociológicamente están presos de ese lado, ¿no? Hay un hecho muy local, muy de Santander, no sé si sabíais que fue uno de los últimos monumentos de Franco que se retiró, creo que fue en 2008, y había un monumento que dedicaba a un joven falangista que en unos altercados en Madrid pues murió en aquellos altercados. El día que quitaron aquella columna que representaba a aquel muchacho, ese mismo día plantaron en la misma rotonda de la carretera, una enorme bandera de España, ¿no? Es decir, hay un sentimiento muy patrimonial de lo que es España. España son unos, otros no somos tan buenos españoles, y entonces ellos son los que tienen el marchamo para poder decir tú sí y tú no, ¿no? Entonces, las víctimas son las suyas y las demás. Mira, en esta propuesta que hace Vox, llegan a aceptar que las familias rescaten a sus muertos y los puedan enterrar. Hasta ahí.
pero sin meter ruido y sin cuestionar ningún tipo de régimen, ¿no? Entonces es difícil entender, ¿eh? Es difícil de entender. La diputada de Vox, Leticia Díaz, en su intervención del lunes pasado, decía que nunca se habría aprobado, decía que era una ley de revancha. Pues sí, claro. Desde su punto de vista de una persona o desde un partido que no reconocen la Constitución de hecho, ¿no? Se refieren a una Constitución que no se han leído, ¿no? Desde un planteamiento xenófobo, desde un planteamiento ultranacionalista, que piensan que el país les pertenece y que todo lo demás, aquellas personas que no son como ellos, que no piensan como ellos, que no quieren como ellos, todo sienten que lo viven como un ataque y responden desde ahí, ¿no? Una revancha que las personas, las 150 fosas que hay en Cantabria, que están sin excavar, que están sin estudiar, sigan ahí y estamos hablando, como decía el compañero, que el resto de los muertos están en las paredes de la iglesia. ¿Dónde está la revancha, no? Es decir, la revancha está en tener que aceptar que hay una realidad que llevamos negando 80 años, ¿no? Y a reconocer que franquismo, la dictadura, que no mencionan en su propuesta ni la palabra dictadura, llegó por un golpe de Estado. Así es. Y que ese golpe de Estado provocó una guerra y que esa guerra que se ha querido llamar civil había un ejército enfrente, ¿no? Entonces, supone que es que tenemos que leer nuestro pasado y desde ahí, hasta que no leamos ese pasado, no vamos a poder construir, ¿no? Como no quieren releer el pasado y que todos estemos dentro, todos lo viven como una afrenta. Así es. Tino, hablabas vos de la cantidad de fosas que hay en Santander y allí los golpistas se apoderaron de la zona con fuerte participación de los voluntarios, entre comillas, fascistas italianos. Me interesaría saber qué relación hay entre esa presencia italiana y las víctimas de la represión, si han cometido crímenes importantes. Pues no, las víctimas básicamente son de los propios españoles contra los propios españoles, ¿no? De hecho, las fuerzas italianas gestionaron varios campos de concentración. Bueno, voy a contar una cosa anterior. No sé si sabéis lo que fue el Pacto de Santoña, ¿no? Sí. El Frente Norte en España, que estaba el País Vasco, Asturias y Cantabria básicamente, cuando se va cayendo el País Vasco, los nacionalistas vascos pactan con los italianos la posibilidad de que salga todo el ejército vasco y se les permita huir a Europa, ¿no? Entonces, cuando Franco se entera de que esto está firmado, lo echa todo para atrás, ¿no? Y Cantabria cae tan rápido justamente porque la mitad de las tropas vascas abandonan el frente, ¿no? Entonces, la gran victoria fascista en España, que fue un acto poco propagandístico, aquí, pues ellos gestionaron todos estos campos de concentración con muchas fuerzas vascas y tal. Y Franco lo que hizo fue retirarlo y asumir directamente el ejército franquista, el ejército golpista, lo que fue la represión, ¿no? Entonces, a partir del año 37, de agosto del 37, que es cuando cae Santander, toda la represión queda en manos del ejército franquista y de la Falange, ¿no? Bien. Bueno, yo te quería preguntar si hay algún tipo de plan o de estrategia por parte de las asociaciones de memoria histórica para empezar a darle pelea, por así llamarlo, a esta derogación de la ley, si hay alguna estrategia, por un lado, y también te quiero preguntar algo sobre la asociación después.
Vale. Mira, sobre esto, mira, yo ya acabo de llegar de viaje y han estado otros compañeros. Esta mañana ha habido una reunión donde se han reunido diferentes colectivos sociales, asociaciones memorialistas, que no somos tantas ni tenemos tanta fuerza, y otros colectivos sociales, ¿no? Y han pactado hacer un manifiesto que se dará a conocer el lunes, un poco cuestionando, dando vuelta a la argumentación de esta propuesta de derogación de ley, y con la intención de generar un trabajo para los próximos 2 meses, donde podamos hacer algún tipo de actos. Lo que pasa es que como es de esta mañana, no te puedo anticipar más, ¿vale? Porque está todo muy fresquito, ¿no? Una cosa que sí tenemos que entender es que aquí en Cantabria pues hay gente trabajando en esto con mucho ahínco, pero desgraciadamente no somos demasiados, ¿no? Y bueno, pero yo espero que como es un tema muy sentido por otros grupos sociales que se sienten identificados, que se pueda crear una plataforma que dé una respuesta adecuada a todo esto. Muy bien. Bueno, mira, Tino, nosotros nos gustaría, por supuesto, conocer un poco más de la dinámica que tiene la asociación. Están en el proceso de la construcción y el desarrollo de un archivo digital de historias. Se ha acercado, por lo que leí, muchas personas a contar sus historias. Eso, nos gustaría un poco que nos compartas cuál es la impresión que tenés y hacia dónde apuntan. Pues mira, Desmemoriado surgió de una idea un poco peregrina. Es decir, si conocéis un poco España y el norte de España, siempre se ha hablado de la Santander conservadora, ¿no? Y hay una imagen que sobre todo se asienta a partir de los años 90, de que no hay nada, ¿no? No hay ni ha habido nada que no haya sido un movimiento conservador, ¿no? Curiosamente estamos hablando de la Guerra Civil y Santander se mantiene leal a la República, ¿no? Entonces, un poco nosotros que provenimos la mayor parte de movimientos sociales y gran parte del grupo somos historiadores frustrados porque nos tuvimos que ganar la vida por otro lado, pues siempre nos ha dado mucha rabia esta visión que ha negado todos los movimientos sociales que han tenido peso aquí en Cantabria. De hecho, es difícil estudiar un movimiento social en toda España del siglo XX que no haya tenido su asiento aquí en la región, ¿no? E incluso estamos hablando de movimientos fuertes frente al franquismo. Entonces, lo que surgió es decir, si los historiadores trabajan con los restos de este pasado para construir esa reconstrucción, si nadie recoge toda esa documentación que está en archivos personales, si no recogemos los testimonios de las personas, ¿cómo se va a poder reconstruir ese pasado de esos movimientos sociales y poderlos incorporar a lo que es un estudio histórico, ¿no? Y de ahí surgió un poco el planteamiento. ¿El por qué digital? Porque somos una organización pequeña y no podíamos mantener un archivo físico. Eso exige un edificio, personal, medios, y siempre estás al riesgo que en el momento que te falte la financiación todo el archivo se pierda. Por ello firmamos un convenio con la universidad en el que nosotros les cedíamos todo este material digitalizado, lo documentábamos y ellos se comprometían a mantener, porque ya sabemos que todo lo digital depende de que haya una corriente de luz que siempre esté alimentada, ¿no? Y eso es un poco la esencia del trabajo. Luego el siguiente paso fue, si estamos acumulando documentación y testimonios, pues, y estamos hablando de la memoria colectiva, la memoria o se ejerce o desaparece, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí hemos ido rescatando documentos y escribiendo pequeños artículos que se publican en el diario.es de Cantabria y en nuestra web, pues intentando recuperar estos movimientos a través de artículos cortos, ¿no? Y eso es un poco la tarea básica que hacemos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos un poco de lo que están ustedes trabajando y también lo que están atravesando con esta derogación de la ley. Y nos gustaría próximamente, por supuesto, si ustedes están dispuestos a seguir conversando e intercambiando nuestras ideas, nuestras historias. Y bueno, cualquier momento, si necesitan expresar y difundir algo sobre la asociación, estamos a disposición.
Pues lo primero, agradeceros. No es fácil encontrar vehículos desde los cuales poder comunicarnos, y es que es una de las funciones que nosotros consideramos, ¿no? Es decir, aquella memoria que no se ejercita, que no se comparte. Mira, de hecho, la definición de la memoria colectiva habla de que eso que identifica a un grupo es esa memoria que se comparte, ¿no? Y mientras haya gente en un grupo que comparta una memoria, ese grupo está vivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, daros las gracias y permitirnos participar de esta memoria colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Tino. Un gusto. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Tino Andrés, miembro de Desmemoriados de Cantabria. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. Paseando por tus calles me encontré un sol de habanera. Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste, a tus calles devolvió. Santanderland, marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma, ya abierto su corazón, la que escribió a Sotileza, la de la blanca y carina, en este ropa blanca, y un guerrero en el balcón, la que escribió a Sotileza, la de la blanca y carina, en este ropa blanca, y un guerrero en el balcón. A ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Santanderland, marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma, ya al viento su corazón, la que escribió a Sotileza, la de la blanca y carina, en este ropa blanca, y un guerrero en el balcón, la que escribió a Sotileza, la de la blanca y carina, en este ropa blanca, y un guerrero en el balcón. En tu entraña y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado
aquel pañuelo encarnado y vamos a pasear. Santanderland, marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma, y abierto su corazón, la que escribo a Somireta, la de la blanca enterina, en este tal ropa blanca, y un jilguero en el balcón, la que escribo a Somireta, la de la blanca enterina, en este tal ropa blanca, y un jilguero en el balcón. Hola compañeros y oyentes de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Hoy les voy a narrar sobre, dentro de lo que son las memorias de Euskal Herria, les voy a hablar sobre un pueblo que se llama Sartaguda. En Sartaguda, todas las tierras de su municipio pertenecían al duque del Infantado. Los colonos tenían que pagar un canon anual por las viviendas, el uso del molino y las tierras. A partir de 1918 aumentaron las reivindicaciones de tierras, especialmente durante la República. El ayuntamiento de izquierda se esforzó en mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. El triunfo en 1936 del Frente Popular renovó las antiguas reivindicaciones y la UGT y la CNT, Centrales de Trabajadores ambas, pidieron la expropiación de las tierras y que se quitara el puesto de la Guardia Civil. El 20 de julio de ese mismo año, 1936, 2 días después del golpe de Estado fascista, el pueblo era ocupado por fascistas y Guardia Civil y comenzaron las detenciones. Todos los representantes del ayuntamiento, de la UGT y la CNT fueron fusilados. Asesinaron a 86 hombres, dejando a 135 niños huérfanos y a más de 40 viudas menores de 40 años. A los pocos hombres del pueblo se les obligó a enrolarse en el tercio de Sanjurjo. 15 murieron en el frente y 45 fusilados por los fascistas. Recordar que en Nafarroa, no hubo frente de guerra, sino una represión feroz de los fascistas. Las viudas fueron humilladas, públicamente, rapadas, se les hacía beber aceite de ricino, se les insultaba, perdieron las tierras, desvalijaron sus casas, confiscaron sus cosechas, fueron multadas. Tuvieron que convivir con la humillación, las represalias, pero sacaron adelante a sus hijos, solas. Lograron con valentía superar todos los obstáculos. Nuestra más sincera admiración a estas mujeres. Sartaguda, el pueblo de las viudas. Sartaguda cuenta además con un parque de la memoria muy bonito que se los recomiendo que cuando anden por Navarra lo vengan a ver. Muchísimas gracias. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de Daniel Campione titulada Fanny Edelman, una comunista argentina en la Guerra de España. Sí,
La referencia es a Fanny Jakobsky, su nombre de nacimiento, conocida por todos, ella misma afirmó así durante décadas, Edelman, por el apellido de su marido, el también militante Bernardo Edelman. Fanny nació en 1911 y murió casi justo un siglo después, 2011. Fue militante comunista del Partido Comunista de Argentina. Ella nació en nuestro país, en San Francisco, provincia de Córdoba, aunque luego vivió entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Vicente López concretamente. En su juventud, en su primera juventud, ella provenía de una familia trabajadora. En la tradición de la época, sus hermanos hicieron la escuela secundaria, ella no, su educación formal no pasó del nivel primario. Sí pudo estudiar música, llegó a ir al Conservatorio Nacional, dio clases de piano y en su momento pensó en llegar a dar conciertos y que su vocación o su profesión iba a ir por el lado de la interpretación musical. No fue así, sin embargo. Desde muy joven, al borde de los 20 años, comenzó a colaborar en el Socorro Rojo Internacional, en la sección argentina del Socorro Rojo Internacional, una entidad dirigida por los comunistas, con filiales a lo largo del mundo, que se dedicaba sobre todo a atender, a auxiliar de las diversas maneras posibles a los presos políticos. Eran años, la década de 1930, los primeros años, de sección especial de la lucha para la lucha contra el comunismo de la policía y persecución despiadada, implacable, tortura y prolongadas prisiones incluidas para los militantes comunistas. Fanny está en esta actividad solidaria, pero tempranamente entra en relación con la solidaridad con la República Española. Integra alguna comisión y en particular actúa en el Patronato de Ayuda a las Víctimas de Asturias, PEAVA era su sigla, que tiempo después, Víctimas de Asturias obviamente por la insurrección obrera de octubre de 1934 y la gran cantidad de detenidos a la que dio lugar, que tiempo después ese patronato pasa a ser el PEAVA, porque pasa a ser de solidaridad con las víctimas del fascismo, no en España, no solo en Asturias. Así que como parte de ese despliegue solidario y como parte a su vez del gran nivel de identificación que en Argentina había con la causa republicana, Fanny actúa en ese campo, lo que se acentúa cuando se produce el golpe cívico-militar y luego de su parcial fracaso el conflicto bélico. Fanny se había afiliado al Partido Comunista en 1934 y se casa con Bernardo, a quien había conocido en reuniones de artistas y escritores comunistas. Se casa con él en 1936 y al poco tiempo de casarse deciden, según el relato de Fanny en sus memorias, a iniciativa del marido, ir a España. Es decir, que pasan de un firme ejercicio solidario con un océano de por medio a ayudar en el conflicto a lo sumo a unos pocos kilómetros de los frentes. Y se embarcaron en un vapor con los azares de la navegación del caso, lograron entrar a España por Cataluña, por la frontera catalana, y recalaron en Valencia, que era en ese momento la sede, la capital provisional del gobierno de la República, ya que la capital titular, Madrid, se hallaba asediada por las tropas fascistas. Allí, Bernardo, que era el invitado original a la acción en España, tenía un doble rol, corresponsal
de La Nueva España, el periódico solidario de Buenos Aires, dirigido por los comunistas argentinos y españoles residentes en nuestro país, y representante de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, organización argentina que se pone sus hombres al servicio también de la causa española. Fanny sigue con sus tareas de socorro y va a la llamada campaña de invierno, ropa de abrigo para el frente, y allí colabora con mujeres sobre todo y también con varones del comunismo internacional y español. Allí conoce a personajes como Enrique Lister, como Valentín González el Campesino, como el comandante Carlos Contreras, todos altos dignatarios militares comunistas. Dignatarios militares digo en sentido figurado, en realidad eran de origen miliciano casi todos ellos, no eran los que nombré, no eran militares de carrera ninguno. Carlos Contreras, pese a su seudónimo, era en realidad Vittorio Vidali, comunista italiano radicado en México, pero traba sobre todo amistad con un argentino, Benigno Moscovsky, el llamado comandante Ortiz, y con una tal María, también del Socorro Rojo, con la que participan en la logística y en la organización de esas actividades solidarias. Mucho tiempo después, Fanny, ya pasado la estadía española, Fanny se va a enterar de que la que había sido su amiga era la famosa revolucionaria ítalo-mexicana Tina Modotti, de la que hablamos aquí en algún momento, y hace una emocionada evocación en su libro de memorias. Banderas, Pasiones, Camaradas se llama su libro de memorias, que de paso es recomendable, es uno de los, por suerte, varios testimonios que hay de voluntarios y voluntarias argentinas en relación con España. El libro es sobre toda la trayectoria de Fanny, pero tiene una extensa sección o secciones dirigidas al conflicto español. Por ahí me encontré yo con algunos documentales también, muy interesantes. Sí. En YouTube hay varios documentales breves, en general, o relativamente breves, con la propia Fanny dando testimonio. Fanny, bueno, después vamos a hablar brevemente de los últimos años de Fanny ya en Argentina, pero sí, se caracterizó por tener una actividad de testimonio, de rescate de la memoria sobre su actuación. Fanny y Bernardo habían llegado a España en septiembre de 1937. Se tuvieron que volver relativamente rápido. En abril de 1938, sus compañeros de militancia querían que Bernardo volviera. Fanny, un poco a regañadientes, según dice ella misma, se volvió. Siguió vinculada al movimiento de solidaridad en general y al de ayuda a España en particular, y esto viró después a la solidaridad con las víctimas del franquismo, y se la vio a Fanny actuar en protestas contra los juicios y ejecuciones que la represión franquista cometía todo el tiempo. En una de ellas, en 1948, una protesta frente a la Embajada Española en Buenos Aires, fue detenida y llevada un buen tiempo a la cárcel. Fue una de las varias veces en que le tocó ser encarcelada, pero bueno, una de ellas al menos fue específicamente por la identificación con el tema español. Junto con la lucha antifranquista estuvo en esos años, por supuesto, la lucha contra el fascismo a nivel mundial en el contexto de la Segunda Guerra y a partir de la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. Allí estuvo Fanny en la Junta de la Victoria, que era una organización femenina ligada a la solidaridad con los aliados, y también en organizaciones expresamente dedicadas a la solidaridad con la Unión Soviética. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, Fanny Edelman quedó dedicada a la militancia en el campo de la acción de las mujeres.
y esa fue su vocación principal casi hasta el final de sus días, o hasta el final de sus días, con algún intervalo. Ella participó en la fundación de la Unión de Mujeres de la Argentina, que se creó en 1947 y pasó a ser la secretaria general, y unos años después se integró a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, una organización mundial también de orientación comunista. Ella siempre militó en el Partido Comunista, no se alejó nunca de allí a lo largo desde su afiliación inicial a lo largo de su muy larga vida. Tanto es así que ya anciana la designaron presidenta del partido, un cargo más honorífico que ejecutivo, pero que reforzó su papel simbólico en la organización y le granjeó homenajes, reconocimientos variados. En su momento fue declarada ciudadana ilustre o personalidad ilustre por la ciudad de Buenos Aires y otros reconocimientos de ese tipo, pero uno de los que ella más apreció fue el de asociaciones de voluntarios internacionales en España, que con motivo de uno de sus regresos a la península, en el tiempo de Franco no volvió nunca, pero en 1994, si no me equivoco, fue homenajeada y reconocida como destacada voluntaria. Así que seguía cercana a la cuestión española, y asimismo tenía frecuentes contactos y una relación muy cordial con Dolores Ibárruri, a la que había conocido también en España y a la que volvió a encontrar en Europa Oriental. Ella residió unos años en Berlín Oriental como secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, lo que mencionaba antes, y se repatrió. Tras insistencia propia quería volver al país y volvió en plena dictadura, y todavía le tocó una etapa de prisión en 1981. Ya tenía justo 70 años, así que ya en edad de libertad condicional por edad, igualmente le tocó una prisión. Uno se sonríe ahora, pero realmente de lo que habla es de la continuidad, persistencia y repetición de los hechos represivos y de las dictaduras en el contexto de la sociedad argentina. Fanny, ya casi un solo año antes de su muerte, a los 99 años, todavía supervisó la reedición de un libro suyo titulado Feminismo y Marxismo, conversación con Claudia Corol, y un cambio que le hizo al libro en 2010, la edición original era de 2000, y con esto ya voy cerrando, es que agregó el tema disidencias y diversidades sexuales, que no había estado en la edición anterior. Muy interesante. Claro, y como que llegó a ingresar decididamente en las visiones del feminismo más avanzado, siendo que ella se había criado en una visión de izquierda, pero mucho más tradicional. El estalinismo tuvo sus momentos de culto a la familia tradicional y de homenaje a las madres prolíficas, etcétera. Ella se crió no sé, más que se crió, se desenvolvió en ese ambiente. Sin embargo, no fue tarde para acercarse a otra mirada mucho más crítica e integradora de lo que era el feminismo, de la mano de Claudia Corol, que es una destacada dirigente de ese campo. Cerró su libro de memorias, Bandera, Pasiones, Camaradas, que ya nombré, con un homenaje a los 30.000 desaparecidos, diciendo que estaban en el viento y que nunca debíamos olvidarlo. Unas bellas palabras que al mismo tiempo cierran toda una vida de lucha y de identificación en el campo del internacionalismo más general con la problemática de España y con la lucha contra el fascismo hispano. Muchas gracias, Daniel. Acabamos de escuchar su columna Fanny Edelman, una comunista argentina en la Guerra de España.
Y bueno, vamos ahora a escuchar un audio que nos envió Adriana Fernández para agradecer a quienes estuvieron en las charlas del ciclo El Padecimiento Español, la República Española, a cargo de Daniel Campione. Y después vamos a escuchar también, ya de pasada, un fragmento, una primera parte de la columna de Que no se borren de la historia, donde estamos compartiendo la historia de Francisco Ramos Carrión. A todos y todas, quería contarles que este martes tuvimos la cuarta y última charla del ciclo El Padecimiento Español, la República Española, a cargo de Daniel Campione. Queremos agradecer a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras por darnos el espacio para realizar durante los 4 martes de septiembre este excelente ciclo de charlas. También agradecer la presencia del doctor Claudio Capuano, que es el director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, por su aporte en la tercera charla sobre eugenesia y robo de bebés. Y en esta última, agradecerle también a la doctora Julieta Bandirali, que es una de las abogadas que se sumó al equipo que lleva adelante la querella contra los crímenes del franquismo. Y bueno, y nos hizo una síntesis de estos más de 10 años de querella que se siguen adelante. Pero por sobre todas las cosas, agradecer a quienes cada martes se acercaron con mucho interés para escuchar y compartir saberes sobre esta causa que no es pasado, continúa siendo presente porque seguimos luchando, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia por todas las víctimas de un verdadero genocidio que ocurrió en España y que continúa siendo silenciado. Nos pidieron que se continúen las charlas, así que seguramente en un tiempito así será. Nos vemos pronto. Salud y República. Hola a todos los republicanos y republicanas. Quiero dejarles una pequeña historia. El maravilloso origen de la vida tiene mucho de azaroso, una extraña dimensión que nadie puede determinar ni agregar un porcentaje del mismo. Desde la combinación química de tan solo un espermatozoide sobre 1 millón que se fusiona al óvulo, pasando por las miles de historias previas de 2 personas que llegan a conocerse y deciden unirse, a veces ocasionalmente y otras para siempre, o por lo menos por un tiempo determinado, creando así una familia. Por una de esas opciones sin razón es que estoy ahora contando yo esta historia, que no es la mía, Francisco Manuel Ramos Ferreño, y la de mi hermana Adriana Soledad, sino la de mi padre, Francisco Ramos Carrión, casado con Claribel Ferreño. Aquella mañana, imagino, de otoño francés en la costa del Mediterráneo, habían solo 2 barcos que zarpaban del puerto de Marsella. Uno iba en dirección a México, el otro, el vapor Florida, con destino final a la Argentina. A este último se subió quien sería mi padre, que después de un viaje de 19 días haciendo escala en Río de Janeiro, arribó un 19 de septiembre del año 50 a Buenos Aires, un murcianico del Mar Menor huyendo de tanta guerra y penurias. Esta es su historia. Nacido el 30 de octubre del 14, año del inicio de la Gran Primera Guerra Mundial, en el llano del Beal, un pequeño pueblo minero del campo de Cartagena, Murcia, en la costa cálida del Mediterráneo español, entre Valencia y Andalucía.
Pasó toda su infancia junto a sus 4 hermanos, 3 mujeres y otro varón, en su pueblo natal, hasta que la mina, propiedad de mi abuelo, se secó. Un mal día ya no había más minerales que extraer. Me contaba mi viejo que a varias familias propietarias les había sucedido lo mismo en aquella época, y la mayoría había partido hacia otros pueblos y ciudades de España, dejando un tendal de deudas y sin pagarle a sus obreros. Esto no ocurrió con mi abuelo. Esa honestidad de vida que le inculcó a mi padre, no con meras palabras sino con hechos, marcó su infancia y la mía. El abuelo pagó a todos los trabajadores hasta la última peseta y se quedó sin un duro, sin más tesoro que su propia familia y su honestidad. Entonces mi viejo, el pequeño Paquito con 9 o 10 años y la familia entera marcharon a Cartagena con lo opuesto. Así arrancaron de nuevo los 7 siempre juntos. Con el puerto a pocos metros, mirando ahora hacia el Mar Mayor, fue donde pasó toda su adolescencia y su amor al mar se reafirmó. Un amor que desde niño, junto a mis tíos, hacía que tomaran el trencito desde el llano hacia Los Nietos, en la costa del Mar Menor, para pegarse largos baños en aquella enorme laguna salada natural, la más grande de Europa, que imaginé 1 y 1000 veces, cuando él me contaba de aquel Mar Menor, dibujado en un papel como una gran bahía cerrada por una lengua de tierra que se llamaba La Manga, que tenía 2 o 3 pasos hacia el Mar Mayor, el Mediterráneo, y que desde muy pequeño imaginé alguna vez vivir a orillas de ese Mar Menor y poder bañarme en las mismas aguas donde se bañaba mi padre de pequeño. Cuestión que pude concretar como en la serie Vientos de Agua en nuestra horrible odisea del 2001. Su atracción juvenil por los barcos lo decidió incorporarse a la Marina en el año 1933, embarcando en el buque escuela Galatea, o Glenly, como era su original nombre irlandés. La hermosa fragata antecesora al Sebastián Elcano, actual velero de instrucción de la Armada Española, así como es nuestra fragata Libertad. Luego de 3 años de estudio y travesías en el Galatea, del 33 al 36, y a punto de egresar, sobreviene el terrible golpe de Estado franquista. Para los sectores nacionales y falangistas de la España monárquica, pacata, injusta y conservadora, las reformas del sistema que la Segunda República venía implantando desde el año 31 eran insoportables. Entonces mi viejo pasó de aquel hermoso velero de instrucción al acorazado Gravina, buque de guerra como jefe de artillería, para lo cual se había capacitado como combatiente de la Armada Republicana, luchando durante 3 largos años en defensa de la Constitución y el sistema legalmente constituido que el pueblo había elegido. Me contaba mi viejo que después de cada travesía y combates, cuando volvían al puerto de Cartagena, por las noches y a escondidas les llevaba comida y otros artículos necesarios del barco a su familia. Bueno, vamos a continuar con la historia de Francisco Ramos Carrión en el próximo programa. Vamos a continuar con la segunda parte porque ya estamos cerrando prácticamente el programa de hoy. Pero no sin antes, por supuesto, bueno, antes de despedirnos y escuchar un fragmento de nuestro último tema musical, quisiera saber qué estás leyendo, Daniel. Estoy leyendo Diccionario de Voluntarios de Argentina en la Guerra Civil Española, de Jerónimo Vorágina. Ediciones Bonaerenses, la provincia de Buenos Aires lo editó hace apenas unas semanas, está en librerías, es la culminación o una de las culminaciones de 2 décadas de trabajo de Vorágina sobre el tema de voluntarios. Ha editado 2 libros y varios artículos sobre el tema, y quisiera leer el cierre del epílogo al diccionario. Dice: es nuestra responsabilidad mostrarles a las generaciones jóvenes de nuestra patria
aquellos compatriotas que dieron su vida por los ideales de justicia e igualdad, defendiendo la democracia en otras tierras, como este caso la República Española. Es nuestro deber mostrarles el ejemplo y el sacrificio por la libertad y la democracia en momentos donde violencia política y los golpes de Estado están a la orden del día, y se refiere a ahora. Por todos los luchadores, por sus historias, y para nuestros voluntarios y voluntarias tenemos ese objetivo común, que sus nombres no se borren de la historia. Y aquí están los nombres y el recuerdo y los datos de centenares de voluntarias y voluntarios, entre ellos Fanny, de quien hablamos hoy. Claro. Bueno, estamos despidiendo el programa. Gracias, Chino Román. Gracias a quienes participaron en el programa de hoy, y vamos a cerrar el programa, por supuesto, con el cierre tradicional de nuestra compañera Gladys Avellaneda y con el tema, o un fragmento del tema, El hombre pez, soy montañés. Y nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Salud y República. Ella lo hace. Siento mis huesos quebrados esperando en el andén. Cada segundo que pasa son años y años sin volverte a ver. Echo de menos mis prados, mis montes y Santander. Pero mi alma me guía, hoy ver en vuestro regazo atardecer. Migraré
En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores